Compañeras y compañeros de travesía. En este espacio estoy feliz de ver a mis guardianes y guardianas de la palabra de Dios. También agradecida con Dios porque estamos avanzando muy bien. Hoy nos toca el capítulo 16 de Génesis. Así que comencemos. Nacimiento de Ismael. Sarai, la mujer de Abraham, no le había dado hijos, pero ella tenía una esclava egipcia de nombre Agar. Sarai dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha hecho estéril. Llévate a mi esclava. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Abraham escuchó a Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueño. La encontró el ángel de Dios. La encontró el ángel de Dios junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella contestó: estoy huyendo de Sarai, mi señora. Le replicó el ángel del Señor: regresa donde tu señora y ponte a sus órdenes con humildad. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ves, pues se decía: Dios me ha visto y todavía estoy viva. También por eso el pozo se llama Pozo del que vive y me ve. Este pozo está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Palabra de Dios. Muy buena lectura. Yo, La perdón, felicito. Ajá, sigue. 11:12 dice, el ángel de Jehová añadió, estás embarazada y darás a luz un varón. Tienes que llamarlo Ismael, porque Jehová ha escuchado tu llamada, tu llanto de dolor. Él será como un asno salvaje, luchará contra todos y Toje luchará contra todos y todos lucharán contra él, vivirán enfrente de todos sus hermanos. Ya, 11:12. Genial. Entonces, ustedes se dan cuenta de lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? En este capítulo. Voy a compartirles a ustedes la lectura que está aquí de la parte de John Maxwell. Dice.
Quienes dominan en la solución del problema, una de las 21 cualidades indispensables de un líder es que descubre que es una de las maneras más rápidas de obtener liderazgo en cualquier grupo o cualquiera que prueba resolver problemas, nunca carecerá de influencia. Pero la influencia obtenida no siempre es positiva. Consideremos el caso de Sara. Dios le dijo a su esposo, Abraham, que su descendencia llegaría a ser tan numerosa como las arenas de la playa y las estrellas del cielo. Pero había un problema. Sara era estéril y había sobrepasado la edad de criar hijos. A medida que pasaban los años, la promesa de Dios no parecía acercarse nada a su cumplimiento. Sara enfrentaba un problema y se sintió impulsada a resolverlo. Al carecer de la paciencia para confiar en que Dios cumpliera su promesa, Sara buscó sus propios métodos. Después de esperar un hijo por más de una década, sintió que ya había esperado lo suficiente e imprudentemente intentó cumplir la voluntad de Dios a su promesa, a su propia manera, mediante una sirvienta egipcia llamada Agar. La solución de Sara, sin embargo, no le produjo ninguna paz. Cuando Agar quedó embarazada de Abraham y dio a luz a un hijo llamado Ismael, perdón, Sara despreció tanto a Agar como a su hijo. Agar había hecho lo que ella había perdido, pero la satisfacción eludió a Sara. Lo voy a dejar hasta ahí en esta parte y mañana sigo leyendo esta parte de 21 cualidades para que también todas ustedes puedan participar. Aquí me llamó la atención como neurocoach, cómo el cerebro necesita respuesta, porque hay un texto en la Biblia que dice, la incertidumbre enferma los huesos. O sea, la gente se angustia cuando hay incertidumbre. Pero si nosotros vemos que Dios cumple, la incertidumbre debería de bajar porque tenemos que trabajar con fe. Por favor, vayan buscando Hebreo, que ya lo hemos compartido, pero recuerden que la Hebreo 11:1, el que lo tenga, me hace seña para que no lo comparta en la lectura, tomando en cuenta que la fe es una incertidumbre segura de realidades que Dios iba a cumplir. ¿Ok? Vamos a buscarlo. Mientras busca alguien Hebreos 11:1, alguna guardiana me hace el favor y va buscando Tito 1:2. Está casi al final. Tito 1:2. Capítulo 1, versículo 2. Por favor. Y ya Anita consiguió Hebreos 11:1. Por favor, compártelo, Anita. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Sí, gracias, hija. Fíjense que la incertidumbre es muy fuerte, da estrés, porque está para el cerebro, está el estrés, bueno, produce adrenalina, pero está también el otro que no es bueno, que es distrés. El distrés activa cortisol al cerebro, eso no es bueno. Entonces nosotros necesitamos, si tiene adrenalina, pero si nos da mucha ansiedad, y si nos enfocamos mucho al futuro, el cerebro le da ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, pedirle a nuestro Padre Celestial, dame paciencia, autodominio. Otro puede ir buscando Gálatas, capítulo 5 24 al 23. Mientras tanto, van buscando Gálatas. ¿Por qué necesitamos los frutos del Espíritu de Gálatas? Porque en los frutos del Espíritu son 9. Son 9. Entonces, si nosotros tenemos los frutos del Espíritu, vamos a tener tranquilidad mental para poder esperar la incertidumbre con fe y no con incertidumbre de ansiedad. Me gustaría que Jeremy, por favor, ahí, los micrófonos son para ti, Yera.
Sí, quería compartir el ejemplo que he observado en las personas cuando tienen un familiar desaparecido. Así, el caso de los niños que son dados en adopción o que son abandonados, mucha gente, y en algún momento de mi vida yo me llegaba a preguntar, no lo entendía, no tenía la madurez suficiente para entender por qué lo buscan si lo abandonaron. Pero es que el ser humano, primero, la incertidumbre acaba, necesita ver, porque por lo general es así. Y lo segundo, las personas buscan sus raíces porque son sus raíces. Necesitan entender que el cerebro pueda comprender ese proceso y ese cierre. Actualmente, con lo que se vivió acá en Venezuela del terremoto, muchas familias continúan buscando y uno los observa tranquilo, pero es que ellos tienen la necesidad de ubicar el cadáver para poder cerrar el ciclo y así estar tranquilo. Es una bendición dentro de toda esta, digamos, tragedia, porque fue una tragedia, aquellas personas que lograron ubicar el cadáver de sus familiares, porque ellos ya están tranquilos, saben dónde está su familiar, pero el hecho de no encontrarlo deja al cerebro en una postura de atollamiento, de rumiación y no les permite cerrar. Es peor. Entonces hay que pedir mucho por esas personas que consigan la paz, la tranquilidad, porque de verdad que es necesaria para esos seres. Tu aporte es muy bueno y más por las circunstancias que está pasando Venezuela todavía, es tal cual. Fíjense que cuando el cerebro no le gusta esa incertidumbre, por lo menos de una pérdida, mínimo la persona, si está adoptada, la persona, aunque sea adulta, empieza a buscar y a buscar papeles, la partida de nacimiento. Yo tengo que saber quién es, de dónde vengo yo. Y después que se queda tranquilo, dice, ah, bueno, ya. Y agradece, por supuesto, que la persona que lo crió. Pero el detalle de buscar la raíz, ah, ya sé dónde vengo. O también podemos ver lo que dijo mi Rudy, se ríe porque ya está pasando por ese proceso. Pero me recordé, en Venezuela, yo hice un programa, me entrevistaron en un programa de televisión y de esas lote de personas que llegaron en el programa, después yo les pongo ahí en el grupo, cuando me entrevistaron, yo tengo, mi primer nombre es Ligia, Ligia de Gixa, él es el segundo, y resulta ser que la gente, ¿cuál es tu nombre? De Gipsa. Entonces el que me iba a entrevistar, y no tienes otro nombre más fácil. Y yo, Ligia. Entonces ahí van a ver que dice Ligia. Entonces, pero les voy a enviar el video. Y yo recuerdo que de la persona que llegó, de todas esas personas, fueron 500 personas durante 5 meses. ¿Por qué tantas personas? En el pasillo, yo era la CEO de ese instituto. En el pasillo había una cola grande, una fila, pero yo trabajaba con la grafoterapia para poder adelantar a cada persona por medio de los dibujos y por medio de la letra. Y yo recuerdo que llegó una persona que me vio por televisión y él no conocía a su mamá. Si él me llega a escuchar ahorita en aquí en YouTube, porque el mundo da mucha vuelta, yo de él no supe más, sino lo que le voy a comentar. Entonces yo no sé si el día de mañana él pueda escucharme y al verme, él pueda recordar. Y si me está recordando y me está viendo en este momento, que me escriba para yo poder tener la dicha nuevamente porque no supe más de él. Luisito. En el caso de él, y recuerdo que él llegó por medio del programa de la televisión y empezamos a hablar, un profesional que trabaja en National Geographic, se ganó premios y todo. Y Luisito espectacular, pero no conocía a su mamá. O sea, él sabía quién lo crió. Y en una oportunidad yo lo invité a un evento y le llevé almuerzo, un evento grande y yo invité a 16 personas. Era en un estadio. Y cuando estábamos ahí, me acuerdo que lo llamó su hermano y le dijo, te tengo una noticia. Estuve buscando, yo andaba con él cuando le dio la noticia. Te tengo una noticia. He conseguido a nuestra madre biológica. Y entonces, ¿qué?
Y, tal, eso fue un guau de guau. Y ya yo tenía con él viéndolo ya como 3 meses. Porque él fue ese día y él seguía asistiendo porque yo tenía que hacerle un trabajo perdón, un poco de cositas ahí, que es mi especialidad. Así que sí, Jeremy, se necesita. O hay personas que cuando se pierde llegan y le dicen, venga para ver si esta es la persona. Entonces le ven, le buscan algo. De repente un tatuaje o de repente si según lo que quede, por la dentadura, algo que tenía la persona dice, sí, ese es el familiar. Las, Pero las, buen tu aporte, sí, buen tu aporte, muy bonito tu aporte, Jeremy, para la situación que está pasando en Venezuela y hay que orar mucho para que sigan buscando también animalitos. Están apareciendo los gaticos, los perritos, sí. Vamos con Sato. No, para leer el texto que tú dijiste de Gálatas Ajá, 5:22. sí. Dice, por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. No hay ley en contra de estas cosas. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Quién tiene Tito 1:2? Maravilloso. Moni, ¿nos ayudas a leerlo? Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Gracias, princesita. Bueno, aquí podemos ver, a mí me encanta ese texto, Tito 1:2, porque Dios hace todo menos una sola cosa. Dios, el Todopoderoso, no hace una sola cosa. Hace todo menos una. ¿Quién se dio cuenta, según ese texto, que no hace Dios? Todo menos Sato, Sato, no. Vamos a, que tú te sabes la respuesta. Vamos a darle la vuelta a otro. Vamos a ver qué dice del SIDA. Ajá. Puedes abrir el micrófono, decir. No lo sé, ¿Perdón? no lo sé. Ah, pero como levantaste la mano, ¿quién sí lo sabe según el Tito 1:2 que no hace Dios? Él hace todo porque es el Todopoderoso. Pero bueno, veo que Moni lo levantó. Moni, ¿qué hace Dios? ¿Qué no Lo hace Dios? único, lo único que no hace Dios es tomar decisiones por nosotros porque Él nos dio el libre albedrío. Dios es No, 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 todopoderoso. no, 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 no. Una vez yo me le arrodillé y le dije, necesito que entres en mi libre albedrío, te doy permiso. Y él entró. Y él entró y me dijo, me estás dando permiso. Te digo lo he hecho varias veces. Le digo, entra en mi libre albedrío, por favor, haz esto, te doy permiso. Y lo ha hecho. ¿Hay algo según Tito 1:2? Bueno, voy a tener que dárselo a Satu porque Satu sí sabe que es Tito 1:2 que no puede hacer Dios el Todopoderoso, según ese texto bíblico. Satu. Vamos a ver. Según gracias. Según ese texto bíblico, lo que Dios no puede hacer es mentir. Tal cual, gracias, Satu. Él puede hacer todo, hasta si tú le pides permiso, su libre albedrío, él lo hace. Yo lo he hecho en varias oportunidades. Necesito que me orientes y te doy permiso. Y él lo ha hecho. Pero lo único que Dios no puede hacer es mentir, porque Él es un Dios verdadero. Él dice la verdad. Entonces, si estamos leyendo ahorita Génesis capítulo 15 y se le dijo a Abraham que por medio de su descendencia daría toda la descendencia y Sara se precipitó, le dio angustia, la incertidumbre y se adelantó, agarró a la sierva y le dijo, ven acá, usted es mi sierva, usted se acuesta con mi esposo. Usted se acuesta con mi esposo y yo necesito que quede embarazada. Y se ve que eso no le dio paz después. ¿Cómo dormiría Sara? Porque de verdad amaba a su esposo. Y resulta ser que después todas las consecuencias, pero qué misericordia de nuestro Padre que después envía un ángel.
para la sierva que ella le dijo, vaya y tenga un hijo con mi esposo. Y la fortalece. Qué bonito, ¿verdad? Él no abandona a nadie, pero ahí se ve las decisiones que nosotros hacemos. Necesitamos entender que Él no miente. Si dice en la Biblia, ayer no leímos Isaías 41 que dice 41:10, no tengas miedo, yo mismo estaré contigo. Ahí explica el texto. Entonces uno dice, padre, tú dices que no tengas miedo, así, no, no tengo para comer, no tengas miedo, yo alimento a los pájaros, también te voy a alimentar a ti. Ay, no tengo que ponerme, no tengas miedo, yo he visto la vegetación. Entonces, ¿qué tenemos que elevar? La fe. Y esperar y decirle, cálmame esta sensación y esperar, por favor, cálmame esta ansiedad que tengo. ¿Y él qué va a hacer? Le estamos pidiendo permiso con el libre albedrío que entre y nos dé gran paciencia. Mientras tanto, alguien va buscando Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Moni, ¿vas a decir algo? Y con respecto a lo a la conversación que se desarrolló por medio de Yanami con esto de la identidad, es evidente que una de las cosas que ha movido al hombre después de la caída en el Edén ha sido buscar su identidad, buscar quién es, buscar pertenecer. Y en eso ha habido mucho desvío, porque entonces busca por aquí, en los placeres, busca por allá, y nuestra identidad es importante que reconozcamos, y esto tiene que ver con un grado de conciencia, es decir, que va más allá de saber lo que es bueno y lo que es malo, que es que nuestra identidad que está en Cristo Jesús, por quien existen y subsisten todas las cosas. Y esto da mucha paz. Yo puedo decir que tuve un papá biológico y un papá de crianza, y en mí siempre hubo el espíritu de orfandad hasta que conocí al Señor. Es mi papá. Con él puedo llegar con plenitud, con confianza ante ese trono. Y una de las cosas que debemos hacer quienes estamos conociendo de la palabra es dar a conocer a los demás que nuestra identidad no está en los roles, no está en el estatus, no está en toda esa vanidad que ha estado, en la que ha estado circunscrita la sociedad. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Gracias por tu aporte. Cabe destacar que está la esencia y está la identidad. Ejemplo. ¿Cuál es tu cédula de identidad? ¿Cuál es tu pasaporte? ¿Cuál es tu nacionalidad? Eso es una identidad. Y sea que la persona, alguien le hizo el favor de criarlo, le dio una identidad. Hay padrastros que le dice, y hemos visto por lo menos anuncios cuando le dice, como tu padrastro, tú me das permiso para darte mi apellido. Y el muchachito empieza a llorar. Le está dando una identidad, le está dando o en la antigüedad nuestras abuelas o bisabuelas eran tercas y entonces no se la calaban y entonces llegaban a decir, ¿sabes qué? Yo presento a mi muchacho sin necesidad de tu apellido. Entonces, por lo general, pero le daban una identidad. En mi caso, en el tiempo de antes, cuando yo paría a mis 4 varones, ellos tienen los nombres bíblicos, pero yo observaba al año fue que yo los presentaba. Eso se podía hacer antes en Venezuela. Tú sacabas al muchacho con una tarjeta, con el nombre que tú quisieras, y después tú ibas a lo presentar. Ahorita no, ahorita está pariendo el muchacho y casi que hay que presentarlo. Yo esperaba un año y observaba cuál era la personalidad de cada uno de ellos. Eso nadie me lo dijo, eso es intuitivo. Yo me acuerdo, el mayor, le puse su nombre, después van a saber, ese es en otro momento. El segundo, también, George Sidrequi el primero, el segundo, Josué Isaac. Isaac es risa, y la forma en que él se reía pequeñito. Yo a risa, te voy a poner Isaac.
Y el tercero, Jonatán Jehoshaphat. Yo abro la Biblia y leo la parte y cuando llego a presentarlo al año, porque dije, le voy a poner Jonatán porque vi que era muy amigable y así es Jonatán, es muy amigo. Y cuando llegué allá, en vez de ponerle Jehoshaphat, le puse Jehonadat, me confundí. Llego a la casa, en un tag, llego a mi casa y cuando llego a la casa vuelvo a leer el nombre, menos mal, y descubro que le puse el nombre de un rey malo. Me devolví y le di, y la señora me dijo, no, lo siento, ya eso está en los libros. No, pero usted no me puede hacer eso. Mi hijo no puede llevar un nombre de un rey malo. Por favor, se lo pido, es Jehoshaphat, no Jeonadá, es Jehoshaphat, por favor. Y yo me pegué ahí, por favor. La señora buscó el libro y tachó y me le puso el nombre, Jonathan Jehoshaphat. Y bueno, él es músico, él es cantante y él utiliza Safat como músico. Y yo sentí una paz en mi corazón. Y el último, al año, su nombre Gabriel. Pero al año alguien entró y me dijo, de Yixa, cada vez que veo a tu hijo lo veo como un angelito. Y yo, ya. Y fue al siguiente día y le puse Ángel Gabriel. Y créanme que le queda como anillo al dedo, porque así es Ángel Gabriel. Entonces, la identidad, el nombre, el apellido, la partida de nacimiento, la cédula, nosotros tenemos que ver primero, bueno, yo porque tuve esa agudeza, pero la esencia es totalmente otra. Es otra cosa. Es como la huella digital. Nadie tiene su huella digital de usted. María hay muchas. Pedro hay mucho. Santiago hay mucho. Pero la esencia suya ni los ángeles la tienen. Somos únicos en el universo. Qué maravilla. Vamos con Anita. Bueno, yo estaba viendo aquí que me hizo clic cuando dijo la incertidumbre que enferma a los huesos, ¿no? Y cuando estabas hablando de las cualidades, una de las cosas que vi con, con, con Sara fue que su impaciencia dentro de lo que llamamos nosotros nuestro diseño original, como mujeres, deberíamos ser pacientes para todo, organizadas y tener la convicción a nosotras. De hecho, una de las cosas que me ha tocado trabajar a mí desde mi nombre, Ana y María, ha sido reconocer la identidad. Yo fui una persona que duró con mi papá 18 años que no le hablaba. Y después de ese proceso maravilloso de perdón, vi cómo mi papá me vio con esos ojos, de verdad, como su niña ya crecida. Entonces, cuando veo esta disyuntiva entre Saraí y Abraham, hay una parte que dice, porque me encantan las escrituras, que prácticamente Abraham le dijo, sí, sí, está bien, como, ay, Dios mío, esta mujer me tiene obstinado, que si el muchacho va a nacer o no va a nacer cuándo, porque da la impresión de que desde la estructura que ella tenía, era como que, mira, pero ¿cuándo Dios va a decir? ¿Y cuándo Dios va a mandar el muchacho? Y ese es el apresuramiento que hace ella, que obviamente hay una consecuencia que aunque no me parezca, todavía en el día de hoy sigue siendo consecuencia. Pero en qué? En la desobediencia, que posiblemente, o sea, cuando tú hablas de la parte de el matrimonio, que es lo que Dios nos dice que debemos restaurar, en las raíces que estamos haciendo, restaurar la comunicación de la mujer con Dios, que es el Padre, es la autoridad, es la esencia, ayuda idónea. Y la ayuda idónea desde la paciencia. Entonces yo creo que una de las cosas que cada día le pido es darme bastante fruto de este espíritu, porque yo los necesito mucho, porque a veces mi mente es impaciente. Como tengo la incertidumbre, automáticamente quiero caer. Entonces, desde el liderazgo que nos están leyendo, en la parte de lo que habla la Biblia, creo que ahí va, en mi caso, buscando mi identidad y mi esencia para poder saber qué es lo que está ahora determinado en mi trabajo dentro del mundo, pues, para prestar el servicio, porque es lo que nos manda en la escritura. Identificarnos para poder ser ayuda idónea realmente. Y esa palabra a mí me tiene
como lo dice la palabra, que la palabra es la que nos transforma. Entonces, bueno, es parte del aporte que quería decir con respecto a lo que leímos hoy de Génesis 16. Hermoso, 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 muy hermoso tu repaso y tu aporte, igual que el de ayer, Ana. Quiero felicitarte. A mí se me pasó decirte la ruta que tú diste ayer, por supuesto, la grabación del capítulo 15 cuando llegue el momento. Recuerden que yo estoy poniendo por día, uno por uno, porque han llegado compañeros nuevos, entonces no quiero evitar como en poner video, sino uno por uno para que ustedes se vayan poniendo al día. Pero el resumen de ayer tuyo me encantó, estaba por decirte, espectacular, hija. Ahora, hay una parte importante que ya la hemos visto, pero es bueno repasarla, ya que la madre de la retención es la repetición. Repeat, repeat, repeat. ¿Qué pasa con el ser impulsivo? Cerebro reptil. Tenemos que respirar. Ay, Padre, dame paciencia, autodominio. La respiración hace que pasemos al mamífero. Y si respiramos más y oramos, vamos al neocortés. Vamos a evitar ser imprudentes. ¿Es fácil? No, no es fácil porque uno está, ¡pum! Lo primero que viene, ¡pum! El detonante, ¡pum! Pero hay un momento como que, Padre, y mentalmente, de adentro, Padre Celestial, ayúdame a ser sabio tiempo en cuanto a hablar, como dice Eclesiastés, que lo puede buscar, Moni no lo puede ir buscando. Eclesiastés, ahorita se me viene en mente, capítulo 1, versículo al 5, 3, 1 al 5, Moni, velo buscando. Vamos a darle la palabra a Omaira mientras Moni busca el texto. En la palabra de Filipenses 4, 5 del y 5 6. al 5 y 6, dice el 5, dice, mm, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. Ese No se aflijan Filipense, por Filipense cuatro, Filipenses 4, del 5 y 5 al 6. 6. Ah, ok, sí. Ajá, Síguelo, ajá. disculpa que no lo tenía aquí. Ok. No, voy con el 6. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Amén. ¿Leíste el 7? No, voy para el 7. Please. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede pretender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Amén. Tal cual. Ahí está, ahí está. Y ahí sí se aplica lo que dijo Moni. ¿Ve? Entonces ahí viene como la parte de identidad. Es por medio de Cristo Jesús, del Hijo. Ya hemos visto en los primeros capítulos el 1, el 2, el 3 de Génesis, cómo por medio del Hijo es que existimos. Si ese regalo divino, venimos de ese regalo que el Padre quiso hacerle al Hijo, como dice Colosense capítulo 1, versículo 15 al 17. Ahí está. Colosense capítulo 1, 15 al 17, que hoy no lo vamos a leer. Ya eso está en otros videos, pero ya lo anotaron. Mi querida Digna había levantado la mano. ¿Ibas a decir algo, mi amor? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están esas maravillas? Compañeras de esta travesía. Era que iba a leer eh, a Filipenses 5 al 7, pero nuestra querida Omaira ya lo leyó. Ah, bueno, Ah, no te preocupes. Vamos a entonces, ahorita envía más texto y te voy a, cuando él envíe uno, entonces te envío, te lo, ay, gracias, mi niña linda. Tranquila, mi amor, tranquila. Sí, vamos con mi queridísima Yerami que volvió a levantar la mano. Aguántalo ahí, Moni, el texto. Bueno, era sobre el mismo tema de que venimos descifrando. Eh, esa,
esa necesidad de que las personas saber de dónde vienen, pero también de aceptar que a esas personas, a esas raíces que cada uno tenemos, aceptarlas desde el respeto que fue el proceso de vida que cada quien le tocó. Sin embargo, uno tiene el libre albedrío para decidir con qué me quiero quedar y qué quiero sacar de la mochila que me pesa, que no es mío, que no me corresponde, y yo escribo mi propia historia. Con respecto a los nombres, también me sucedió en un momento cuando tuve a mi hijo, que yo tenía 27 años, me decían, ponle a tu hijo tal nombre, no en honor a nadie, no, porque él tiene su propio camino. Mi hijo se llama David, pero no fue en honor a Menganito ni a Fulanito, a nadie, porque yo desde mi ignorancia, pero algo me lo decía, no, él tiene su propio camino. No se va a llamar como el papá, no se va a llamar como los abuelos, como nadie, porque él decide su camino en honor a nadie, no le puedo recostar. Y yo no tenía conocimiento en aquella época de lo que hoy por hoy tengo, pero siento que no me he equivocado. Entonces, eso es la aceptación y a integrar todo, porque todo forma parte de un todo y eso también forma parte de nosotros, pero aceptarlo con respeto y desde la fluidez del perdón y de no cargar con lo que no nos corresponde y que no estaba ni en las manos de nosotros y a veces mucho menos ni en las manos de los demás, de la familia, porque son decisiones que se toman desde también desde los impulsos y hay que ser compasivo también con eso. Qué hermoso. Y me trasladaste a escenas de personas, de familia, donde lamentablemente se veía en la antigüedad, estamos hablando de los tiempos de las abuelas, como de repente por salir a trabajar, a planchar, a cocinar, casas de familia, lamentablemente eran abusadas. Y en ese abuso quedaban embarazadas del hijo de papá y mamá de la casa. Y ellas ahí, como pudieron calladitas, tuvieron su niño. Y después que tuvieron su niño, ¿cuántas historias no hay? Pero hay personas que se llevan los secretos, por llamarlo así, hasta lo último, como dice, hasta la tumba, porque prefieren crear una historia. ¿Está mal esa historia que le crearon? No, la historia es historia. Necesitamos, la persona necesita de dónde vengo, una historia de identidad. Es más, le ha pasado a ustedes que hasta dudan, ¿será mi mamá y mi papá? Bueno, pero ¿será mi mamá y mi papá en verdad? O mi tía, déjame buscar los álbumes de fotos, déjame ver si me ven por ahí. En los álbumes de fotos. Y cuando vemos las fotos, ah, no, sí, sí me tenían cargadita. Entonces, hay tantas cosas, ¿verdad? Porque al cerebro no le gusta como que el misterio. Por eso es que uno termina de ver las películas, uno termina de ver la serie. ¿Y que viene mañana? ¿Qué toca? Ok, Dercida, tu comentario, princesa, tu aporte. Sí, a mí algo que me llamó la atención fue cuando habló la compañerita que dijo que tuvo papá biológico y papá de crianza, creo que le entendí. Y a mí me llamó la atención ahí lo que habló del apellido, porque yo tengo un solo apellido y yo canté mucho tiempo, yo soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido y yo canté mucho tiempo eso. Y hace unos años para acá, en este proceso de neurociencia, me coloqué el apellido de mi papá. No, o sea, no firmo porque no estoy reconocida legalmente, pero me coloco Chacón Peña. Y eso encajó en algo que me hacía falta a mí. No lo viví así, lo sentí así. Bueno, es una experiencia. La otra, mi hijo, pues yo le coloqué a mi hijo dos nombres porque yo tuve como una fantasía con un nombre de un niño que estudió conmigo en la escuela y coincidió que así se llamó el médico que me llevó todo el proceso de embarazo, el ginecólogo, y resulta de que mi esposo también el mismo nombre, entonces los tres, los tres, pero empezamos a combinarlo con cada uno de la Biblia desde Adán, 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 hasta que paré en David, porque David tocó la cítara para el Señor, y uy, eso a mí me daba esa emoción. Y en pandemia, nosotros en casa,
fuimos a visitar a mi hermana y llega una niña con una flauta, con una cítara. Cuando yo veo ese instrumento, yo le digo, mi niña, ¿y dónde toca usted ese instrumento tan lindo? Me dijo, allá en aquella casa. Mire, me fui corriendo a esa casa, inscribí a mi hijo en clase y mi hijo toca la cítara. De verdad que toca la cítara y toca piano y toca otras cosas que yo dije, Dios mío, ¿en qué? O sea, todo eso estaba dentro de mi hijo y yo no, pues no sabía, no sabía, no sabía. Eso son una alegría que me ha dado mi Señor. Lo que me queda a mí pendiente, yo sí quiero conocer a mis hermanos porque mi papá tuvo muchos hijos. El padre Abraham tuvo muchos hijos. Bueno, y yo sí quiero conocer a mis hermanos que no conozco. He ido conociendo así esporádico. Con algunos ha sido un encuentro muy bonito. Con una no fue nada bonito, pero con ella crucé unas palabras. Yo le dije, hermana, yo no tengo la culpa de lo que haya hecho mi papá y aquí estoy yo. Y bueno, si usted pues no me acepta, no me quiere, pues chao, nos vamos y nos vemos porque nomás nunca nos volvimos a ver. Pero fue ese momento en que ella me puso una cara y ella la misma cara y mi papá y fue como encontrarme porque mi papá ya había fallecido. Mi papá murió en un accidente. Y cuando yo la vi a ella era ver a mi papá y yo sí quería, como yo sentí así como el deseo de abrazarle y ella me frenó así en seco. Y yo le dije, pues hermana, yo no tengo la culpa de lo que él haya hecho. Y entonces viví Es esa experiencia. importante. Y Ajá, y vas a seguir diciendo otra cosa. la otra es que soy única. Eso me encanta porque a veces he sentido como que el ambiente o cosas o porque yo misma he crecido con arrasando muchas cosas, como que me he querido encajonar en, en moldes que no entro, no entro, no entro. Y por eso en una clase que usted dio de la terquedad, mire, me abrí. Gracias por la terquedad, por buscar mi origen, lo que soy, lo que quiero, lo que lucho, lo que me gusta, mi ser extrovertida, mi ser niña. Me dijo, mamá, usted, parece una niña. Yo digo, papi, yo creo que yo me salté esa etapa y yo ahorita gozo, sufro, yo juego con el metra fútbol y me agacho o sea, esa soy yo, papi. Me encanta disfrutar, me encanta la vida, me encanta mojarme, me gusta embarrarme, me encanta muchas cosas que los niños hacen. Yo estoy viviendo la niñez después de los 50. Gracias por Siento- compartirlo, Delcida. Desde el día uno que te conocí me di cuenta. Pero es rico estar contigo. Profe, Gracias por... me envió el Loki, allá me fui a bailar con los niños. Yo me acuerdo el primer día que yo la conocí, le dije eso. El espacio que tienes que ir es el Oki, el primer día que la conocí. Bueno, gracias a Dios que me ha dado ese don para poder saber qué es lo que la persona necesita. Vamos con Judy, por favor, tu aporte, bebé. Bueno, yo estoy aquí disfrutándome aquí ahorita por la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de la siempre, como mamá, papá, siempre con papá la tuve. Era algo que estaba allá adentro. Siempre desde pequeña tenía la incertidumbre y siempre le preguntaba a mi mamá, yo soy hija de mi papá, siempre le he dicho a mi mamá, yo soy hija de mi papá, si no te vayas a morir y después vengas a decirme, no, no era. Siempre se lo decía, mira, echándole broma, pero era algo que ahí estaba, ¿no? Y cuando llego adulta, le vuelvo a preguntar y siempre ella me dijo, eres la hija del panadero, eres la hija del bodeguero. No, no le dije tu papá, eres del bodeguero, pero siempre era algo en mí que me decía que ahí no había, o sea, y obviamente ahorita no le he preguntado ni le voy a preguntar porque a mí no me lo reveló carne, me lo reveló el espíritu. Y yo no voy a ir, mira, no puedo porque ya bueno, el espíritu va, pero sí con la persona que es mi papá, sí, me dijo muchas cosas. Entonces ahora también me entero que el papá de mi papá no es el mismo papá de mi tío. Y entonces es una cosa, y yo digo, cuando dijiste, debemos dar gracias. Pues sentido. Y bueno, y esa cantidad de personas que vienen ahí, de ahí conmigo, esa cantidad de personas, hay que dejarlo allí, hay que dejarlo allí. Entonces yo digo, bueno, padre, yo voy a aceptarlo porque así es como tú me llamaste para que esto fuera algo más grande.
Entonces, construir ahora una identidad, porque debo construir una identidad, está bien, de la cédula, de todo, como estabas hablando, pero la esencia que soy yo, esta mañana le decía a mi hermana, el don el don hay que darle fuerza, valor, amarlo, darlo, entregarlo, y eso es lo que te va a hacer que crezca la esencia. Es el don entonces yo vengo con unos dones, un don desde hace, de colores, de todas esas cosas. A mí me encanta todo lo que hago en esa parte del don, ver a las personas ahora en colores, ver a mi mamá en colores, a mi familia, que mi mamá ha tenido tantas cosas emocionales. Yo le hice una carta a mi mamá, yo le hice una carta a mi papá, yo le estoy haciendo cartas al que necesita la carta, yo necesito hacerla y también necesito que por lo menos se abra el perdón también, porque bueno, no quedará en el tiempo, pero sí quedará ahí. Entonces la incertidumbre de toda mi vida, preguntarle a mi mamá, mi papá es mi papá, pero es que era algo que le decía siempre, entonces eso me tuve que revisar hasta también, si era que de verdad mi mente lo sembró, pero bueno, eso el espíritu lo dijo, hoy me disfrutaba de esta casa de la incertidumbre, hasta llamé a la hija mayor de mi tío y le dije, ¿qué edad tienes tú? Y me dice, tengo 42, y yo, ay, soy la primogénita. Entonces fue algo como que, wow, entonces es como despertar muchas cosas que he tenido, de verdad que si no hubiese sido realmente por estas clases de 21 días, tal vez hubiese sido diferente. Muchas gracias. Hermoso. Gracias por compartirlo. Sí, mira, una cosa lleva a la otra. Muéstranos, quítate un momentico de ahí, quédate ahí, pero quita apártate un momentico, apártate. Mire esa belleza de árbol, que ay, neurológico, la tarea que hizo esta belleza. Ahora ahí tienes que ponerle gratitud. Qué maravilla, qué gratitud, exacto, qué hermoso. Y si decida, tienes que utilizar el apellido de papá, aunque no te lo pusieron, porque eso te da identidad a tu niña interna y se va a alegrar. Y bueno, los que no saben pueden colocar, yo conozco muchas historias, ponen en Facebook el nombre de la persona y apellido y pueden buscar. Y tú decidas, le puedes decir a tu hermana. Hermanita, tú sabes que estoy haciendo una dinámica con una neurocoach y nos mandó una tarea. Y entonces para la parte del árbol, si tengo sobrino y eso, me gustaría colocarlo si tú me das permiso, porque es una tarea en la cartulina para hacer mi árbol. Me das permiso porque tú eres mi sangre y espero que, que me perdones por ser del otro lado de mi papá, pero tú eres mi hermana y quiero decirte que te amo, aunque no hemos compartido. Algo así, tienes una tareita por ahí, después nos cuenta cómo te fue con eso. Listo. Vamos a ver ahora, Moni, tu aporte. Bueno, antes de hacer la lectura de Todo tiene su tiempo, yo quería en este estudio hermenéutico que estamos haciendo sobre Génesis, que evidencia lo que es el carácter de Dios, el 16, capítulo 16 que hoy estamos viendo, me hace converger en cuanto al carácter de Dios, que la esclava en medio de su aflicción dijo, el Dios que me ve, porque el ángel de Jehová se acerca a ella. Pero también tenemos al Dios que es nuestra fortaleza. Y así conforme Él nos ve, que está escrito allí, Él nos escucha. Él coloca su oído para escucharnos, inclina su oído para escuchar. Entonces, qué relevante es que nosotros en medio de la incertidumbre, en medio de la aflicción, tengamos la convicción de que Dios está allí con nosotros, está en nosotros, sobre nosotros y delante de nosotros como escudo, que Él me ve, que Él me escucha, que Él no es indiferente a lo que yo estoy sintiendo.
a lo que estamos sintiendo en líneas generales. Entonces, bueno, quería compartir eso porque muchas veces son tantas las aflicciones, la incertidumbre, la tristeza que llegamos a tener que llegamos a desconfiar, llegamos a, no tanto a desconfiar, sino a decir, Señor, ¿dónde estás en medio de todo esto que me pasa? Bueno, luego de esa reflexión sobre el carácter de Dios, de lo que Él es para nosotros, vamos a leer Todo tiene su tiempo de Eclesiastés 3 del 1 al Espérate 5. para contestarte lo que dijiste, porque es una responsabilidad de no aclararlo. En el caso de Dios, hay un texto que dice que allá arriba en los cielos hay muchas moradas, pero Dios tiene su sitio de habitación. Dios no está dentro de nosotros. Estamos creados la imagen y semejanza de Él. Pero imagínate tú, si estuviéramos dentro, entonces somos personas que dice en Romanos, no alcanzamos la gloria de Dios porque somos pecadores. Entonces Él no está dentro de nosotros. No. Nosotros estamos creados a la imagen y semejanza. Una vez me monté en un bus y recuerdo que el hombre estaba fumando en bus en Venezuela. Yo estaba en la parte de adelante, tú sabes que está el que maneja y el pasajero aquí. Y él tenía, Dios está al lado mío y es mi copiloto, está al lado mío. Y yo estaba al lado del Señor, sentada, pero él tenía eso ahí. Y él fumando y tenía una música muy, pero muy grotesca. Acuéstate con una música horrible. Y como es mi responsabilidad, o sea, yo no me podía, y su forma, y yo disculpe, porque era un viaje de 1 hora, no era que nada más me iba a bajar ahí mismo. Y yo, disculpe, me llama la atención eso que usted tiene ahí. Y él me dice, sí. Y yo le digo, bueno, su copiloto ahorita soy yo me bajo y se va a montar otro. Segundo, si le hice reflexionar con preguntas de coaching, porque el señor, ¿usted cree que esa música? Claro, yo tenía 17 años de edad, yo era una adolescente con 17 años y era una responsabilidad de tutum, tutum. Y yo, ¡ah! O sea, lo puse con puras preguntas y él dijo, tiene razón. Hubo otro que me monté en otra camioneta otro día. Dios está dentro de mí y el Señor estaba con una actitud diciendo unas groserías y yo también lo puse a reflexionar. O sea, es una responsabilidad. No. O sea, él tiene su morada y el mediador que digna lo va a buscar, fíjate, los textos salen entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Es el mediador. De ahorita vas a leer, Mónica, el que te dije, pero es una responsabilidad si yo dejo eso así en el Sí, aire. lo que sí quería aclarar es que No, quizás ya va, no, espérate, no me interrumpa y disculpa. No me sí, sí, claro, interrumpa, porque si me interrumpe, o sea, recuerda que sí, claro. tenemos un hilo. Gracias, Moni, por Ok. respetar el espacio. Vamos a buscar, por favor, Timoteo. Vamos a buscar, Digna lo va a leer, el de Primera Timoteo, capítulo 2 versículo 4 y 5 también, Digna, please. Primera Timoteo, capítulo 2 4 y 5. Si es tan amable, cuando lo consigas, lo lee. Mientras tú lo vas buscando, Digna, Moni va a leer Eclesiastés, que para todo hay un tiempo. Moni, ahora sí, por favor, acompáñanos con la Sí, lectura. todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hermoso, ¿verdad? Que para todo hay un tiempo. Tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo para guerra, tiempo para paz. O sea, dice un listado que para todo hay tiempo. En este momento, que tenemos 13 minutos más del tiempo, que ya vamos a ir cerrando por sentido común,
porque es hasta el tiempo de las 6 de la tarde. Pero bueno, era importante para que ustedes se expresaran, ¿verdad? Vamos con mi querida Anita, que le toca para que luego cerremos con el texto que Digna va a leer. Anita, ¿tienes algo breve que compartirnos, mi niña? Aportar que cuando tenemos la dirección, la responsabilidad de decir lo que estamos diciendo y tomando en cuenta que a mí también me pasó aquello de que los apellidos de mi mamá y mi papá son Navas, Nava. Y yo hice una investigación desde que tenía 8 años y los niños me decían, es que tu mamá se casó con su hermano y eso me atraía a mí en la cabeza cosas. Entonces yo, cuando tú dijiste, es la responsabilidad, hubo momentos que pregunté tanto y no encontré respuesta, pero después, mediante la palabra, he ido encontrando eso. Bueno, mi papá es de Barlovento y mi mamá es de Mérida, empezando por allí. Son dos personas distintas, dos ciudades distintas, colonizados distintos. Mi papá viene del África, de por allá de los esclavos, mi mamá viene de los colonizadores, y el apellido, por una S, es que se parece. Pero luego me fui para Hebreo por allá a buscar el significado de Ana María Navas Navas, y eso es algo más tremendo que en otra ocasión te lo voy a contar. Así es, cuando nos toque lectura de nombres. Ahora es que viene lectura. Miren. Hay que tener paciencia. La Biblia tiene 66 libros y vamos por Génesis 16. O sea, así que guardiana, ahora es que hay, con el permiso de Dios, que nos siga bendiciendo este espacio para seguir compartiendo. Porque yo a Dercida no le interrumpo, pero Dercida quisiera en un momentico, y tengo otra cosa, y tengo otra, y tengo otra. Dercida, tente paciencia, ahora es que hay espacio para contar. Y cualquier cosa puedes anotar, la terapia de escribir también te ayuda, si te vienen cosas, ¿verdad? Para darle espacio también a nuestros compañeros. Ahora sí, vamos a cerrar con mi querida Digna el texto de Primera Timoteo, capítulo 2 versículos 4 y 5. Por favor, mi querida Digna. Ok. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2 al 5. A Timoteo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Permiso, hija. Estás en Primera Timoteo, capítulo 2 4 y 5. Capítulo 2 versículo 4 y 5. 2, 4 y 5, no, mi amor, estaba en Primera de Timoteo. Sí, no te preocupes. Ok. Capítulo 2, Versículo 4 y 4 5. y 5. Ok. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias, princesa. Ahí está clarito. Imaginémonos, aquí está, o sea, imaginémonos, Dios, nosotros en la tierra, ¿verdad? Imaginémonos. Entonces, Dios, Jesús, nosotros aquí, para nosotros llegar al Padre, entre Dios y los hombres, el mediador, el medio, que está en el medio, es nuestro Señor Jesucristo. ¡Bum! Por eso lo envió aquí a la tierra. Anteriormente se utilizaban ángeles para poder comunicarse con Dios. Ahorita Él envía a su Hijo para perdón de pecado y si no podemos comunicar, como una carta. Si nosotros en una carta la vamos a enviar, vamos a enviar una carta y ponemos la dirección y no ponemos la estampilla, la carta no llega a ningún sitio porque necesita la estampilla. Entonces uno le puede hablar a Dios y le envía la dirección y se puede quedar la carta ahí. La única manera, la estampilla para que suba entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo para limpiar nuestros pecados. Y llegue como purita la oración y que llegue como limpiecita allá arriba. Solo podemos comparar como si vamos a hacer café. Todo, yo amo el café. O sea, y si es con colador, oh my God, amo el café con colador. Entonces lo podemos poner así. Agarramos, hervimos el agua es la oración, entonces uno agarra ¿verdad? El colador y uno le pone la petición también, el café, le pone el agua
y el colador es Jesús, para que llegue. Entonces ese aroma de la oración llegaba, ay, huele rico, es como que llegara el aroma. También mi abuelita agarraba el agua, echaba el café, hervía el agua, mi bisabuela, y olía rico. Pero si no lo colaba, eso no era café, eso era agua con sipo de café. O sea, eso queda, aunque olía bien. Pero el colador es necesario para que cuele el pecado, por llamarlo así, es una metáfora que te pone. Entonces, entre Dios y los hombres está nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios no está dentro, no. No, 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 no. Él está allá arriba, tiene su. Por eso es que Jesús dijo en Padre Nuestro, cuando Jesús dijo, ustedes tienen que orar de esta manera. Mateo capítulo 6 versículo 9 dice, ustedes tienen que orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Jesús estaba hablando del Padre. Gracias a todos, les envío un fuerte abrazo y recuerden que este día es especial porque estamos trabajando con las neuronas y como dijo nuestra querida Mónica, hoy es el Día Internacional del Cerebro, esa creación de nuestro Padre tan bonito que nos dio, agradecido por ese software que no se compara con nada, es algo maravilloso. Así que cerremos con Salmo 139, 14 al 16. Digna lo va a leer. Vamos a cerrar con eso, dándole atributo al Día Internacional del Cerebro. Salmo 139, 14 al 16. Y lo vas a leer así digna, así como un poema. Lo vas a leer así con esa voz tuya como que, lo vas a leer así como un poema, ¿ok? Como eres tú, tu corazón de gratitud tan bella que eres tú con tu corazón agradecido. Ay, qué lindo, me encanta que me hayas pedido leer este salmo porque te tengo que comentar algo, amiga, cuando terminemos aquí. La historia de mi lectura de anoche antes de acostarme, le pedí a Dios dirección y ya verás que leí. Salmos 39, 139, 139, ajá. el capítulo 139, el versículo 14 al 16. Y lo lees así como tú, ay, así como tú hablas con tu corazón agradecido. 139, ya va. Hay que cerrar la Biblia, creí que ya íbamos a hacerla. Sí. Salmos 139, capítulo. Sí, el versículo 14 al 16. Dice así, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y a mi alma lo sabe muy bien. Y mi alma lo sabe muy bien. ¿Hasta cuál, amiga? Hasta el 16, amiga. Ajá. No fue encubierto de mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido con lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué lindo, ¿verdad? Cómo nos creó, ahí tenemos todo. Entonces, bueno, qué rico fue compartir con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Les envío un fuerte abrazo, mis guardianes y guardianas. Y recuerden, estamos en el tiempo correcto porque Dios nos tiene este privilegio de poder compartir la palabra de Él desde las neurociencias. Un abrazo y cuídense mucho. Bye bye.